Verónica, gracias por estar, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Lo primero que te quiero preguntar, porque sos una dirigente política, ¿cómo ves el acontecer político nacional con toda esta cuestión de Massa que hoy asume? Bueno, creo que ha sido muy acertado su análisis, ¿no? Creo que Alberto Fernández ha dejado de tener el poder real, solamente tiene un poder legal, el poder real lo ejerce la señora Cristina Fernández. Un poco de tinta en la lapicera. Exactamente, tiene, sigue teniendo la tinta y la lapicera en la mano. Y Massa, bueno, como bien decía un poco los titulares, si bien no tiene tanto acercamiento en imagen positiva, sí tiene esta reacción positiva del mercado, porque el mercado se maneja, se maneja por expectativas. Entonces el mercado reacciona a una expectativa que espera y cree que sea mejor que lo que estuvo pasando hasta el momento. Por eso, ante su nuevo mandato o esta nueva figura, ¿Tenés esperanza, superministro, en función de la lectura política, de que el kirchnerismo logre enderezar el barco? Te lo pregunto porque Marcos Juárez es la cuna prácticamente de muchas cosas, ¿no? De ahí salen muchos aportes, es una cuna agropecuaria, entre otras cosas, Sí, etcétera. sí, yo creo que la principal diferencia que tenemos, sobre todo en el sector del interior, que nos movemos a raíz del campo, es esta diferencia que existe de comportamiento frente a la lectura que hacemos del nivel productivo del campo, ¿no es cierto? Un gobierno que se ha dedicado sistemáticamente y aún con los errores frente a su cara ya marcándole, digamos, ciertos situaciones desventajosas para ellos y frente a la comunidad, sigue insistiendo con ponerse en contra del campo cuando el sector productivo, ni hablar nuestra zona, ni hablar lo que es la provincia de Córdoba con la pujanza que tiene, vive del campo y lo que derrama el campo a través de la actividad también agroindustrial. Parece que quieren repetir ese error del 2008, ¿no? Y yo creo que se va a seguir pasando claro, factura te respecto a eso. Muchos productores se deben acercar, más aún teniendo en cuenta que sos candidata, a evacuar esas cuestiones, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que no sé si la esperanza es en que hagan las cosas bien. Creo que la primera esperanza inmediata es que por lo menos se pueda terminar el mandato. Porque no le hace bien a ninguna democracia que los mandatos no se terminen, que los candidatos o que los presidentes sigan saliendo casi expulsados de su puesto. Entonces creo que esa es la primera esperanza que necesitamos tener todos los argentinos. ¿Coincidís, Verónica, que si no hubiera estado gobernando el peronismo, no hubiera terminado este gobierno? Que si hubiera sido un Macri, por ejemplo, con esta crisis. Seguramente a Macri le tocó soportar situaciones de crisis de otra manera, con una situación de piquetes, de cortes, de problemas con los gremios, que aún con esta crisis mucho más profunda, no lo ha tenido que padecer este gobierno. Siempre hubo una alianza implícita. Con los gremios, exactamente, con los gremios, con los movimientos sociales. De todos modos, creo que en la Argentina conviven un montón de realidades y un montón de situaciones y quizás ellos basan sus decisiones porque después tienen impacto electoral, sobre todo en el conurbano bonaerense, en la región más alrededor de las metrópolis y no en lo que significa el sector más productivo, que es la franja central del país, donde, vuelvo a repetir, el campo mueve. Y si no fuera así, no estarían todos tan pendientes de que hoy las divisas en dólares ingresen a través de la liquidación de los cereales. Entonces creo que en ese aspecto, mientras sigan yendo en contra del campo, los resultados van a ser los mismos y van a ser negativos. Van a volver a repetir el pasado, ¿no? Lamentablemente, digo. Ahora sí me quiero meter un poco en una elección tan importante porque marca una agenda electoral, lo decía al principio, ahí nace el kilómetro cero con la alianza entre radicalismo, PRO, etcétera, un Macri que viene en su momento a levantar la mano al candidato, etcétera, inclusive antes de que fuera presidente. Por eso tiene una importancia muy significativa en términos políticos y electorales, Marcos Juárez. ¿Por qué ser intendenta? Bueno, la verdad es que yo tengo más de 22 años en gestión pública. Me inicié en la gestión pública, no en la política, pero con el gobierno de Henry de la Rosa, que fue padre de Pedro, que fue durante muchos años intendente y un ícono en la política local. Que se ha contactado y conectado con todos los gobiernos que estuvieron a nivel provincial y a nivel nacional, independientemente de la bandera política, porque siempre se resguardó esta pluralidad con un objetivo claro de trabajar por el progreso de la ciudad a nivel local, ¿no?
Esto me permitió adquirir experiencia en el área que me fui desempeñando. Luego tuve una pausa por cuestiones personales en mi vida privada, que no me dediqué ni a la gestión pública ni a la política, me dediqué a mi empresa familiar y luego cuando Pedro se retira de la Unión Vecinal y forma, ¿no es cierto?, los inicios del PRO, me convoca por el conocimiento por el que me conocía de mí y de la trayectoria que yo tenía. Y bueno, estuvimos en la gestión hasta hace muy poco, trabajando juntos, yo como secretaria de gobierno. Bueno, los motivos de mi renuncia son ya harto conocidos en casi todos los medios. Sí, básicamente, para el que no conoce y que es de Córdoba Capital, digo, en algún momento dijiste, Pedro, no aceptaste que lo eligiera el candidato a través del dedo. Sí, porque, a ver, cuando uno se embarca en un proyecto político, confía en un proyecto, lo primero que uno piensa en eso, que va a formar parte de un espacio democrático donde todos tenemos participación en lo que pensamos. Hubieras aceptado una interna. Hubiese aceptado una interna. La Carta Orgánica permite las PASO, que tampoco se permitieron, no se habilitaron, tampoco se permitieron las internas. Entonces creo que a veces en lo discursivo podemos decir una cosa, pero después se hace otra. Creo que tenía las posibilidades, tengo la intención, siento que tengo el acompañamiento de la gente. Entonces, bueno, a raíz después de mi renuncia, decido, porque conversé con la gente de la Unión Vecinal, del cual yo hay que era mi al partido de espectador origen. que la Unión Vecinal en Marcos Juárez es muy fuerte como partido político. Así es, de hecho, tanto el intendente Pedro de la Rosa como yo veníamos de ese espacio político que era casi no fue su fundador, su padre, pero fue el ícono más importante dentro de la política. Claro. Y bueno, a partir de esto, la Unión Vecinal también en el año, no recuerdo exactamente, 1999, 2000, había firmado una alianza junto con el PJ cordobés, Henry, en ese momento. O sea que esta alianza no es nueva con el PJ. No es nueva. Ya lo hizo uno de los fundadores, digamos, de hecho, que fue Henry de la Rosa, sí, padre del actual, ya lo había hecho con el entonces de la Sota. Y de hecho, en algún momento confluimos todos en ese espacio. En el año 2010, 2011, estuvimos en presentación de lista y estaba también constituyendo el espacio político Pedro de la Rosa, estaba constituyendo el espacio político Eduardo Foresi y yo también estábamos como candidatos en la lista de concejales. Porque bueno, en términos generales, mucha gente que ha estado en el sector político y público de Marcos Juárez ha tenido contacto con la Unión Vecinal por la trayectoria y los años que ha permanecido en su gestión de gobierno. Bueno, hoy nos encuentra esta oportunidad juntamente con Eduardo Foresi, con quien Director del hospital. Director del hospital, con quien me une más una relación personal casi más que política. Claro, hay que recordar a la gente que los dos tienen la misma profesión, nos iniciamos prácticamente juntos, exactamente, nos iniciamos los dos en el hospital. Cuando yo dejo ese espacio y me voy a la municipalidad, él queda trabajando en el hospital. Nos hemos relacionado mucho, no solamente desde lo profesional, sino también desde lo institucional, porque en mi función de secretaria de gobierno, él estaba como director del hospital. Tuvimos que afrontar juntos y con cada uno con su equipo el tema de pandemia. Así que bueno, tenemos esta relación, más en una ciudad de 30.000 habitantes como Marcos Juárez, que todos nos conocemos. Hemos conversado mucho, nos hemos puesto de acuerdo en los puntos en común y creo que en las elecciones que son municipales se personalizan mucho las campañas, porque la gente justamente nos conoce a todo, tiene el contacto directo, puede charlar con nosotros, nos encuentran en un supermercado, puerta, ¿no? Ni hablar, nos llaman por teléfono, nos encuentran en el supermercado. Bueno, la cuestión es que uno lo que quiere es plantearse objetivos y metas de trabajo para tener una mejor ciudad. Seguro, ya vamos a estar hablando de las propuestas, pero ¿qué te convenció para hacer, o a gran parte del vecinalismo, que repito es muy fuerte políticamente en Marcos Juárez, para la alianza con el PJ, que no es nueva, ya lo había hecho Henry? ¿Qué te terminó de seducir? No, la realidad es que esto se planteó, primero lo que un poco me llevó a tomar la decisión de ser candidata fue la cuestión del apoyo de la gente. Que me lo manifestaba abiertamente, que me lo acercaba, que también otra vez, una vez que había renunciado, pensé que ahí se terminaba la cuestión, digamos, por lo menos por el momento de lo político. Y por otra parte, bueno, después hubo sí una serie de conversaciones donde nos pusimos de acuerdo en términos de cómo íbamos a resolver esta cuestión de si se iba juntos en alianza
cómo se iban a dirimir y quién encabezaba. Se acordó entre las partes trabajarlo mediante varias encuestas que se hizo desde el gobierno de Córdoba, encuestas que se hicieron desde el Partido Justicialista, desde la vecinal. Bueno, y en virtud de eso los resultados eran bastante parejos, por lo tanto esa es la decisión que se tomó. Y bueno, hoy estamos trabajando en un proyecto de gobierno donde los ejes temáticos se van acordando, se van trabajando con equipos técnicos. Seguro. Y bueno, seguro. Conformes de esta unidad. Te quiero preguntar, vuelvo a reiterar, porque la gente de Córdoba por ahí no sabe que el partido vecinal ahí es muy fuerte. Cuando fue la elección pasada hubo como una especie de éxodo de vecinalistas que no compartían la idea de que encabezara un peronista como Eduardo Foresi en su momento. ¿Ahora notás que regresa mucho esa sociedad del vecinalismo con esta fórmula? Bueno, creo que estuvo la particularidad que en el 2014, cuando se presentaron a elecciones, la alianza fue separada, digamos. Claro. En ese caso se presentó la Unión Vecinal por un lado, se presentó el PRO por el otro y se presentó el PJ por el otro. Y en ese caso fue cuando Pedro de la Rosa gana las elecciones. La anterior, estoy hablando, la anterior elección, cuando fue Foresi, digo, con parte de la Unión Vecinal. En el 2018. 2018. Exactamente. Bien. Bueno, sí. Ahí en ese momento prueban nuevamente la alianza en conjunto para evitar que se disgregaran. ¿Y ahora notás que muchos vecinalistas se han arrimado con tu Yo creo que candidatura? sí, yo creo que hay parte del vecinalismo que, bueno, que me conoce, como también conoce a los otros candidatos, reconoce mi trayectoria, la manera de hacer. También... A ver, convengamos que Eduardo Foresi es uno de los dirigentes que mayor imagen positiva tiene en Marcos Juárez. Claro, por lo tanto, exactamente, exactamente. Por lo tanto, no estamos, y esto lo digo porque en esta campaña, a raíz de cómo se dieron las circunstancias, hay mucha crítica, a veces desmesurada. Cuando debiera ser una contienda electoral, se transforma en un repudio casi personal. Y no hay que olvidarse de lo que piensa la gente. La gente es quien define quién quiere que lo represente. Y la verdad que de los funcionarios que estamos hablando, prácticamente las críticas devienen de quienes tienen menos imagen positiva sobre personas que tienen una franca imagen positiva, que no solamente la sostienen en el tiempo, sino que la han aumentado este último tiempo, que es lo más difícil. Y bueno, cuando en el 2018 la propuesta o la estrategia fue justamente no nacionalizarla, porque en ese momento el gobierno nacional de Macri estaba en una situación de crisis y no convenía nacionalizarla, hoy aparentemente conviene nacionalizarla, lo cual, bueno, me parece bien, es una estrategia política y es válida, ¿no? Eso te quería preguntar, ¿sos consciente que esta elección se va a nacionalizar? Gane uno, pierde el otro, etcétera. A ver, creo que primero es un puntapié porque al ser el único municipio que está fuera del calendario electoral tiene todos los ojos puestos ahí, ¿no? Que de acuerdo a la conveniencia, obviamente, de los espacios políticos se va a nacionalizar o no, como fue en el 2018. Yo creo, es mi especulación, ¿no? Que si ganás vos, yo ya lo veo a Martín, aparte del gobernador Schiaretti, pero también lo veo a Martín Yarlora ahí, teniendo en cuenta que hoy el candidato básicamente del peronismo. Y sí, probablemente que sea así, eso es lógico, vuelvo a repetirte, porque hay una estrategia y hay elecciones muy cercanas el año que viene, pueden o no trasladarse los resultados, desconozco cómo van a hacer esa situación, nunca es lineal, pero sí seguramente quienes apoyan a unos u otros espacios, en ese apoyo también van a encontrar los beneficios de un triunfo, ¿no? Seguramente. Te propongo seguir hablando, pero le voy a pedir al director que ponga alguna de las cuestiones que están en la plataforma electoral y que tienen que ver con esto. Todo esto que está, ¿lo hablaste con el gobernador? Digo, porque son obras que a lo mejor con el presupuesto municipal no se puede hacer. Por ejemplo, plan de pavimentación 250 cuadras, si tenemos en cuenta, capaz que en Córdoba no es nada, pero para una ciudad, no como Córdoba, es muchísimo. Marcos Juárez siempre ha sido una ciudad, la verdad que muy bien ponderada con el gobierno, con la relación con el gobierno provincial. Sí. El gobernador Schiaretti y otros funcionarios también del gobierno de Córdoba anteriores, exactamente, siempre han tenido un buen trato y relaciones con el municipio y muchas obras se han hecho en conjunto. A pesar de que no coincidían. A pesar de que no coincidían. Pero hoy son más aún hoy, cuando la alianza es explícita y ellos forman parte. Acá tenemos 250 cuadras. Así es. Vamos con la siguiente.
Comentame un poco de esto. ¿Tiene mucha Sí, carencia en términos habitacionales Marcos Juárez? Que no escapa a la realidad, digo, de un montón de... De muchísimos lugares. Sí. Marcos Juárez es una ciudad que crece día a día. Hay un loteo prácticamente de 900 lotes disponibles y se siguen haciendo viviendas y siguen faltando viviendas. Hoy la problemática tiene más que ver con un problema de accesibilidad a la vivienda más que la cantidad de viviendas en sí misma, porque bueno, a ver, la macroeconomía no está permitiendo que en un grupo familiar con dos personas, aún con un recibo de sueldo, ¿no es cierto?, oficial y en blanco puedan lograr las condiciones para entrar en un plan de vivienda. Se terminaron esos planes de vivienda que había estatales hace 20, tipo 30... IPB. Tipo el IPB, 30... Porque obviamente son los que de alguna manera socavaron el sistema, porque si el retorno no es recién a 30 años y eso está devaluado, claro, la rentabilidad es imposible. Más aún con la ley de no se permite. Que no le sirve a nadie hoy. Vamos con otra de las propuestas que esto ya está en tu plataforma electoral, ¿no? Instalación, bueno, tiene que ver con el tema de la inseguridad. Pero aquí también tiene que ver con una propuesta que a partir del trabajo exhausto que tuvimos que hacer con el tema de defensa civil, que está conformada por las instituciones de órganos vivos como policía, bomberos, dirección de tránsito municipal, las emergencias médicas, a raíz del trabajo de pandemia y de lo que ha pasado con las inundaciones de Marcos Juárez. Ha sido muy beneficioso poder trabajar esto de manera coordinada en un centro único de comando que atienda la demanda unificado, ¿no es cierto? Y organice la respuesta. Salud, exactamente. A eso agregarle cuestiones de seguridad como tiene que ser, como es el monitoreo de cámaras. Esto estaría casi duplicando la cantidad de cámaras de seguridad que hay, de videovigilancia que hay en Marcos Juárez, y las alarmas comunitarias necesarias sobre todo para los nuevos ejes poblacionales que hay en la periferia de Marcos Juárez, que están equidistantes del centro. Seguro. Vamos con la siguiente. A ver, construcción de un centro de salud. En esto no tocas de oído, digamos, porque venís del palo de la salud. Así es. Bueno, también esto tiene que ver con más que el punto verde, sería el punto de fondo naranja, es la integración del sistema de salud. El hospital regional, que está hoy como director Eduardo Foresi, también ha tenido que trabajar integralmente en el tema de pandemia con todo el sistema de salud municipal que hizo toda la logística para la atención de pandemia, y el hospital hizo la asistencia del enfermo, ¿no? Pero toda esto, la logística, la búsqueda, lo epidemiológico, lo trabajó el sistema de salud sanitario municipal, y esto permite descomprimir, trabajar más la atención primaria, llegar más a los barrios que quedan bastante alejados del hospital y, por supuesto, resolver una cuestión que tiene que ver con escasez de profesionales, con claro, que no escapa sobrecarga de actividad puramente asistencial y de segundo nivel. Crítico el tema de los médicos, ¿no? Aparte es regional. regional. En el interior. Sí. Vamos a la siguiente, vamos pasando un poco, erradicación y saneamiento del basural a cielo abierto. Acá también... Este es uno de los puntos para mí más ambiciosos, y lo digo en términos no solamente económicos, porque contamos con el respaldo para conseguir los recursos económicos para esto, solo que se necesita mucho desarrollo técnico, se necesita encontrar un espacio adecuado y que se pueda, digamos, concretar la compra de ese espacio. Hacer toda una reingeniería de lo que significa la recolección y el trasbordo de ese residuo hacia un nuevo espacio más alejado de la ciudad, porque hoy ha quedado dentro del radio urbano. Como ha ido creciendo, tocándolo ahí ya. Y si bien hay una parte que se está trabajando en lo que es separación de residuos, hay un 15% de adhesión de la población. Seguro. Falta todavía mucho por recorrer y por resolver el basural a cielo abierto, que es lo que genera incendios en el verano, contaminación ambiental y de suelo y de agua. Exacto. Y bueno, y eso es lo que hay que resolver. Hay muchas más de estas propuestas, pero ya se me termina el tiempo y no quiero dejar de preguntarte. ¿Te reuniste en su momento para que Pedro de la Rosa esté en su casa, en una cena, con la candidata de Pedro y vos? En ese momento tengo entendido que te paraste y dijiste, no, yo voy como candidata, y renunciaste al otro día. Pero ¿qué más se tejió en esa cena que no se sepa? Que se pueda contar, ¿no? Porque vos eras el secretario de gobierno, prácticamente la que para todos los penales en una gestión. Sí, bueno,
a ver, yo voy a hablarte de mí, de mi sensación, ¿no es cierto? Pero sentiste un yo desengaño. confié en que esa cena era sí. para charlar y acordar entre los tres cómo se iba a trabajar el tema de la candidatura o cómo podíamos participar. En realidad fue una cena para decirme que ya las cosas estaban decididas. ¿Y qué hiciste, Verónica, en ese momento? Porque compartiste 8 años, le paraste todos los penales, te paraste, te fuiste. Bueno, la verdad es que primero le expresé que de esa manera no acordaba cómo se había tomado la decisión y por lo tanto no iba a formar parte de la lista. Y esto estamos hablando de un trabajo que es político y electoral. Después, cuando esta puja electoral se trasladó al clima institucional, yo considero que eso había que resguardarlo cuando ya había esta cuestión de Claro. clima inadecuado dentro del espacio de trabajo, con personas que se sentían quizás, digamos, de alguna manera incómodas por estar a favor de uno o a favor del otro. Consideré que ya tenía que hacer un paso al costado, sobre todo para la integridad de lo institucional. Siempre traté de ser respetuosa dentro de lo institucional, así que ahí fue cuando tomé la decisión. Un ejercicio de futurología. Ganas, asumí el primer día. ¿Qué haces? ¿Qué decisión tomás? Por ejemplo, de la Sota lo primero que hizo fue en su momento la rebaja del 30%. Verónica Crescente asume ese primer día de gestión. ¿Qué hace? Bueno, la verdad que me comprometió públicamente, primero a iniciar una gestión de gobierno abierto y como segundo en lo que es obra pública, mi anhelo es poder abrir el primer sobre de licitación para empezar con las primeras 50 cuadras de pavimentación. Marcos Juárez es una ciudad reconocida por su pujanza y hoy solamente tiene el 40% de calles asfaltadas. Con una paradoja, ayúdame, ¿no es la capital del cemento, del asfalto, algo así? Lo que pasa es que ha crecido mucho la ciudad, claro, y hoy falta todavía un 60% por asfaltar, así que bueno, habrá que tener eso como eje de campaña en lo que es la obra de la pavimentación, que es un poco lo que los vecinos están reclamando. Verónica, gracias por haber venido, no va a ser la última vez y tal vez ya la próxima sea ya como intendente de esa hermosa ciudad de Marcos Juárez, ¿no? Según dicen las encuestas. Bueno, le agradezco mucho sobre todo la invitación y seguramente nos veremos en otra oportunidad.